Si yo te digo Éutico, automáticamente tú lo pones en la galería de personajes bíblicos errados. Lo pones al lado del Pedro poca fe que tropezó sobre el agua, en vez de decir el único que es apóstol que quiso caminar sobre el agua fue Pedro. Lo pones al lado de Jeremías, el profeta llorón, en vez de decir uno de los profetas más fieles que tuvo el Señor. Bueno, Éutico, al igual que estos dos hermanos, que Jeremías y que Pedro y tantos otros más, tuvo bastantes cosas buenas para enseñarnos. Y la primera enseñanza del día es: no quedémonos con lo malo que se enseña de los personajes bíblicos, ¿ya? Ni de varones ni de damas. La historia de Éutico aparece en Hechos capítulo 20. Se nos dice que Pablo, ahí si usted usa Reina Valera, ¿ya? En el versículo 6 se dice que pasados los días de los panes sin levadura, o sea, el mes de abril allá en Israel, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ya, ahí llegamos a Hechos capítulo 20, versículo 7, donde dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, Santa Cena, o Cena del Señor, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Esto es interesante, ¿eh? Quizás de aquí sacaron la idea de hacer las vigilias, ¿no?, de algunos hermanos, que son esas enseñanzas largas de tipo 9 a 12, o incluso de 9 a 10 de la noche hasta el día siguiente. Gloria a Dios por aquello, porque se aprende bastante, se pasa un buen tiempo juntos y se vence muchas veces temores y cosas naturales de la carne. Pero vemos aquel tiempo, imagínense, él alargó el discurso hasta medianoche, no tuvo problema. Hoy en día, los grandes teólogos dicen que 20-30 minutos tiene que durar una prédica porque después los hermanos se distraen. Oye, pregúntale a Netflix si es, si es correcta esa estadística, donde las series mínimo, los capítulos te duran 1 hora, donde las películas mínimo te duran 1 hora y media, 2, y ahí están los creyentes y no creyentes mirando, y no creo que se distraigan para no perderse el hilo de la película. Por lo tanto, vemos interesante, hermano, si tú eres de los que les gusta tener prédicas de 50 minutos y más, de 1 hora a 1 hora 10, más o menos, que es lo que se ve, sí, es bien centrado el mensaje, te digo yo, hermano, hazlo. Si estás enseñando Biblia, hazlo. Ahora si estás metiendo show, chistes, historias de tu familia, la historia del gato, del perro, predica 5 minutos y chao, porque no, ahí no estás edificando en nada a tu familia espiritual. Bueno, el versículo 7, luego el versículo 8 dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Claro, había muchas lámparas, estaba hablando que estaba de noche, pero aquí ¿cuál es el detalle? Que las lámparas, quizá eso, sabemos que muchas lámparas, mucha luz y ya mucha gente hace que la temperatura de un lugar crezca, aumente. Eso está comprobado. Y veamos el versículo 9. Y un joven llamado Éutico, que el griego significa feliz, Éutico significa feliz, que estaba sentado en la ventana. Bueno, para estar sentado en una ventana, la ventana tiene que estar abierta. Y ya vemos que había lámparas, o sea, eso ya daba más calor. Había gente ahí escuchando, eso ya habla más temperatura corporal. Y tomemos en cuenta que el versículo 6 nos hablaba de los panes sin levadura, que era en abril, por lo tanto, el clima allá en el lado de Israel, Europa, esa parte, es diferente al nuestro. Cuando nosotros en abril estamos en el otoño, allá están en la primavera. Ahora nosotros estamos en primavera, por ejemplo, ellos están en otoño. Por lo tanto, el calor ya se hacía sentir y por lo tanto ya era justificado que medianoche tuviera la ventana abierta, porque si no, no se hubiera caído. Si me siento en la ventana y me duermo para atrás, me pego con el vidrio de atrás, ¿no? Bueno, en ese caso no sé si habrá habido vidrio, pero con lo de madera podríamos decir. Entonces veamos el versículo 9. Un joven llamado Éutico. Si la Biblia pone que la característica de este hermano es por algo. De partida recordemos que es un hermano. En esa época todos los que estaban ahí eran hermanos, excepto Simón el Mago o alguno otro más que pueda aparecer. Pero si te dice joven, es para recordarte, querido hermano, que este varón, siendo joven, pudo haber estado en la casa, pudo haber dicho, ¿qué? ¿Para qué voy a estar yo aprendiendo? Yo voy al grupo de jóvenes, pudo haber dicho de su época. No, hermano, aquí vemos, era un joven. Él estaba horas ahí escuchando también la palabra. No es como los jóvenes hoy en día que se habla mucho en las redes sociales de que los jovencitos, si no les hace su culto de jóvenes, con comilona, con la música, con la discoteca, con los jueguitos, fiestas, etcétera, y con los tíos que cincuentones, cuarentones que no quieren dejar el grupo de jóvenes de liderazgo, y los hermanos que son alumnos ahí de 40, 50 que tampoco quieren dejar el grupo de jóvenes. Pero aquí vemos a un ético que estaba con la gente, estaba escuchando, estaba
atento a la enseñanza. Y eso no lo destacamos, muchachos. Nos quedamos solamente con que, se quedó dormido. Bueno, si se quedó dormido, en prédica quizás estaba agotado, quizás estaba cansado, varias cosas, pero el hombre estaba ahí, perfectamente pudo haberse quedado en la casa. No, yo no voy, estoy cansado. No voy, quedé muy cansado. Como si tú el culto fueras a correr después. No, no voy al culto porque quedo cansado. Por eso, hermano, yo me gozo que en la iglesia en la que asisto tenemos los días de semana para el culto de oración, tenemos tecito, tenemos alimentos que llevan los hermanos, canapecitos, galletas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay hermanos que pasan a su pega y obviamente quedan cansados por la fatiga de la oficina, de la calle, etcétera. Y el culto los espera con té, con café. Si ellos quieren llevar su sándwich, bueno, ahí también hay servilleta, etcétera. Y aquí vemos a Éutico que estaba ahí sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, y vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Bueno, ese vencido en el griego es un verbo que significa catáfero, que significa vencido, llevado hacia abajo, o sea, como quien te derrota en una pelea, así te tira en algún deporte, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Luego dice el capítulo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no se alarmen, pues está vivo. Hizo el mismo milagro que hicieron los profetas anteriormente, en 1 de Reyes 17:21, en 2 de Reyes 4:34, la época de Eliseo, de Elías, podemos ver este tipo de resurrecciones. También lo podemos ver con el Señor Jesús y el famoso Talita Cumi. También lo podemos ver con Pedro, que lo había hecho un poco tiempo atrás también con Dorcas, claro, en el capítulo 9, en el libro de Hechos. Pero vemos aquí Pablo que descendió y él no se hizo el loco o el Larry, como decimos hoy en día en Chile, con el tema de que había un hermano que cayó, no. Sabemos que de repente cuando estamos en el púlpito predicando, bueno, los que predican, yo no predico, no soy pastor, ni soy líder en mi iglesia, pero los que predican, si hay ruido de guagua, si pasa un auto, y si no es un ruido muy fuerte, tienen que seguir predicando, seguir. Pero si pasa esto, que un hermano se te desmaya, se te tiene un ataque fuerte o se te muere, hay que parar. Y si tú estás en el púlpito y tienes la capacidad médica, conoces primeros auxilios u otra técnica que pueda ayudar, deja el púlpito y ve a ayudar al hermano, porque de poco sirve que prediques desde el púlpito amor a los hermanos, amor, y si se murió alguien, ¿lo pueden sacar, por favor? O, bueno, esperemos que lo saquen y continúo. No, si el hermano tiene que dar espacio a mostrar el amor, ayudar, y él tenía el don de resucitar, el don de hacer milagros, si no me equivoco que se llamaba en aquella época, bajó y lo ayudó. Y no se alarmen, pues está vivo, ¿bien? Y luego viene el versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, o sea, tomaron Santa Cena, comieron, ese comieron, dudo que sea relativo a lo que es la Santa Cena, sino que puede haber sido también de los que llamaban en aquella época las reuniones ágape, que eran reuniones donde había comida y también había palabra, porque la iglesia también hacía eso, comía y estudiaba la Biblia. Así que aquellos legalistas que dicen, oh, que la iglesia no puede haber, no podemos comer dentro de la iglesia, no pueden hacer actividades de tomar once. Aquel legalista no tiene idea de historia bíblica ni de historia de la iglesia primitiva, porque todo era comunión, todo era una coinonía. Así que en aquel tiempo, claro, no tenían templos establecidos físicos como tenemos hoy en día, pero sí se reunían en casas de hermanos o en lugares específicos, en casas más grandes, obviamente, donde cupiera más gente. Por lo tanto, después de haber subido Pablo y partió el pan y comió, habló largamente hasta el alba y así salió. Y el remate de la historia de Éutico viene en el versículo 12. Y llevaron al joven vivo. Bien, bien. Era un joven, si permitieron que viviera, es porque era en realidad un joven que estaba buen testimonio en la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque si tú ves Hechos 5, cuando murió Ananías y Zafira, ellos venían de un pecado, fueron asesinados y después no resucitaron. Después Pedro no se puso sobre ellos, ya tenemos la otra oportunidad, ¿no? Prefirió mejor que se fueran a la presencia del Señor antes de que quisieran, embarrándola, como decía un buen chileno, manchando su testimonio. Es lo que vemos en Romanos 8. En Romanos 8 habla de que si el que siembra para la carne, cosechará para la carne muerte. Y es fuerte eso, hermanos. Es fuerte. Porque claro, no vamos a perder la relación con el Señor ni la salvación tampoco. Somos hijos sellados en Cristo a través del Espíritu Santo. Pero sí podemos ser sacados de aquí. Romanos 8, 12, 13, por ahí leanlo. Sacados de aquí a la presencia del Señor, porque ya aquí vamos a dar mal testimonio. El Señor cuida su nombre y nos ama. Mejor te llamo a mi presencia y listo. Pero a Éutico se le siguió dando oportunidad porque seguro era
es un buen joven en el Señor. Así que eso, queridos hermanos, muchas bendiciones y esto fue el video de Éutico Hechos 20.